Bueno, eskerrik asko etortzearren, eskerrik asko Iñigo, konbidatzeagatik eta aukera honengatik. Nos toca hablar en castellano. Gracias por venir. Los matemáticos no sabemos dar charlas si no es con pizarra o con ordenador. Entonces, como lo de pedir una pizarra aquí igual no era muy oportuno, pensé en traer el ordenador. Por tanto, mi charla, pues claro, es una charla de un matemático que a lo largo de su carrera, sobre todo de cuando era estudiante, pues tuvo un contacto con la filosofía y que ve pues con cierta sorpresa, preocupación, un poco cómo se toman decisiones importantes sobre nuestro sistema educativo, siempre sometido a tensiones, lejos del consenso y que a veces pues nos alejan un poco de lo que son las corrientes de más excelencia académica, ¿no? Entonces, para esta charla yo, pues un poco, como comentaba Íñigo, pensaba, si viniera un extraterrestre, ¿qué vería? Seguramente vería una civilización bastante avanzada, fruto de milenios, de siglos de esfuerzos. Aquí veis una imagen del antiguo Egipto, ¿verdad? Y intentaría entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Una sociedad extremadamente tecnológica. Claro, lo que entendería de cómo vivimos, de lo que hacemos, seguramente dependería de su propia civilización, porque claro, nosotros nos imaginamos los extraterrestres antropomorfos, pero igual son bacterias, igual son moscas, no sé. Dependería un poco de cómo ellos mismos han construido su civilización y sobre todo de su capacidad de comunicación. Ese es un tema que ya aparece en la famosa novela de Boulle, de Pierre Boulle, de hace 50 años, Le Planète des Singes, el planeta de los simios, conocida porque luego dio lugar a una película protagonizada por Charlton Heston y luego a toda una saga, y seguramente pues ya algunas de las últimas réplicas ya hasta perdían cierto interés, ¿no? Pero en la novela lo que plantea es la situación inversa, es un humano, es una expedición humana en el año 2500, va al espacio y llega a un planeta llamado Soros, y allá se encuentra con una situación totalmente paradójica. La inteligencia, los que dominan el planeta son los simios, y sin embargo los pocos humanos que tienen allá los tienen pues encerrados como si fueran animales. Y Megu, que es el periodista que tripula la nave, que es protagonizada por Charlton Heston, cuando se encuentra detenido por los simios, él tiene que intentar justificar que en el fondo él también es civilizado, que él también es inteligente. Y tras darle muchas vueltas, intentando buscar ese lenguaje universal que le permita comunicarse con la simia Cira para demostrarle que él es un ser inteligente, lo que idea, echando mano de lo que había estudiado en la escuela, porque muchas veces lo que al final nos queda al final de la vida es aquellas cosas que aprendimos de pequeños, pero aprendimos bien de aquellos profesores que nos marcamos. Él coge su cuaderno y empieza a dibujar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? La demostración geométrica del teorema de Pitágoras para demostrarle a la simia, oye, que yo soy alguien inteligente y civilizado. De esa manera, Boulle enlaza con la idea clásica de Galileo Galilei de que el universo está escrito en un lenguaje matemático. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, si cogemos una piedra, pues una piedra no tiene un código de barras como en los supermercados donde todo está codificado en ceros y unos. Lo que quiere decir Galileo Galilei es que el humano, cuando se ha planteado esas grandes preguntas filosóficas de ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo esto funciona? Alguno igual se ha preguntado, no sé si los filósofos tienen la respuesta, pero ¿de qué chincheta cuelga el universo? ¿No? ¿Y en qué pared está clavada? ¿No? Esas preguntas que no tienen respuesta, lo mejor que podemos hacer a la hora de intentar darle un amago de esbozo de lo que podrían ser algunas pequeñas pistas, al final el humano tuvo que echar mano de las matemáticas, ¿no? Arrancando desde los más antiguos. Ese extraterrestre, cuando llegara aquí, claro, nosotros decimos, llega aquí, bueno, sí, pero ¿llega a dónde llega?
porque no es lo mismo llegar a un poblado en las afueras de Ouagadougou, en el África subsahariana, donde todavía las casas son de adobe y no hay ni agua, ni carreteras de cemento, ni electricidad, ni teléfono, ni internet, o aterrizar en la azotea del edificio más moderno de Nueva York, Dubái, donde se grabó la última de Misión Imposible. Claro, tenemos una idea de lo que es el progreso, el bienestar, ese estado del bienestar del que, sobre todo aquí en Euskadi, estamos particularmente, ¿no? Tenemos nuestro oasis, ¿no? Ese oasis en el que poco a poco nos vamos a ir hundiendo, ¿verdad? Tenemos una visión neutra de lo que es nuestro entorno, muy condicionada por nuestra propia experiencia, por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, por los amigos que tenemos, por lo que nos cuentan, ¿no? Si uno vive en Gasteiz, pues seguramente pues tiene una imagen de lo que podría ser Gasteiz, ¿no? Yo tengo la imagen de, yo nací en Eibar, pues en Eibar había talleres, el mundo tiene talleres, luego resulta que vas a muchos sitios y no hay talleres, ¿no? Me acuerdo que mi padre, cuando vino a Madrid, antes de fallecer, el último viaje, lo llevé a Madrid y iba mirando todo el rato por la ventana y le dije, aitza, zeri begira zaoz eta galdetu zidan, eta hemen non daude tailarrak, ¿no? Entonces, es importantísimo pensar, leer, escribir, conversar, criticar, en el buen sentido de la palabra, debatir, para desarrollar ese pensamiento crítico que nos permita hacer una abstracción de lo que es la realidad un poquito más integradora, porque la realidad es extremadamente heterogénea. Nosotros creemos que el estado del bienestar es como la plaza de nuestro ayuntamiento, donde tenemos nuestro banco y nos sentimos cómodos, pero el mundo es muchísimo más heterogéneo. Algunas de las preguntas, como decía Íñigo, muchas las hacen los filósofos, otras muchas los científicos, otras las hacen los poetas. Tenemos un artista aquí en la mesa, posiblemente también precisamente por eso. Hay una que a mí me gusta particularmente de Bernardo Atxaga, de su famoso poema Hogeita hamazazpi galdera mugaz bestaldeko lagun bakarrari, 37 preguntas al único amigo al otro lado de la frontera. Y una de las preguntas que hace es, a su amigo al otro lado de la frontera, el poeta le pregunta, y ahí, al otro lado de la frontera, ¿los peces abisales tienen presentimientos del sol? La verdad es que es una pregunta que a mí siempre me ha fascinado. Yo cada mes o así pienso en la pregunta. Yo tengo ya mi respuesta, pero obviamente es la mía. La puedo decir por si alguno tiene otra. Yo creo que no. Yo creo que los peces abisales no tienen el presentimiento del sol, pero creo que tienen intuición de la luz. Aunque vivan allá abajo, en plena oscuridad, creo que intuyen la luz. Pero bueno, eso es otro debate, podemos hablar otro día. Claro, el mundo es tan heterogéneo que no solamente es heterogéneo en la topografía, en la geografía, en cómo son las ciudades, cómo son las sociedades, también en las personas. Cada persona somos muy distintos. Es ahí donde la física y las matemáticas necesitan echar mano de las neurociencias y de las ciencias sociales. Porque claro, cuando uno estudia mecánica de fluidos, uno dice, el agua es la unión de un montón de gotas y todas las gotas son iguales. Y es verdad, eso es un principio que permite crear la mecánica de fluidos, y hoy en día, a través de las teorías que se han desarrollado y la simulación numérica por ordenador, se puede ayudar en cosas tan importantes como la salud cardiovascular, que utiliza de manera masiva simulaciones de cómo fluye la sangre en nuestro cuerpo, para poder así asistir mejor a los médicos a la hora de tomar una decisión importante de salud cardiovascular. Pero claro, en el ámbito humano no es verdad. Podríamos decir, el mundo está lleno de 6.000 millones de personas todas idénticas. No es verdad. De modo que la experiencia de ese extraterrestre que llegara aquí, la de, por ejemplo, E.T., el famoso E.T. de Steven Spielberg, 1982, claro, la película hubiera sido muy distinta si en lugar de encontrarse con un niño educado, cariñoso y simpático, se hubiera encontrado con un energúmeno que lo primero que hubiera hecho es matarlo para colgar la foto en alguna red social, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende cómo somos cada uno? Pues en gran medida depende del sistema educativo. Y en eso, en ese esfuerzo de intentar entender
cómo es nuestro sistema y cómo hemos llegado hasta aquí, acompañados de ese extraterrestre, yo creo que es bueno de vez en cuando hacer un poco un análisis inverso, ¿verdad? En ciencias no nos queda más remedio que la ciencia no avanza solo para adelante, a veces avanza para adelante, otras veces para atrás, otras veces en zigzag, y tenemos muchas veces que desarrollar teorías en un sentido directo y muchas veces no nos queda más remedio que hacerlo en un sentido inverso. Ese extraterrestre que llegara aquí, si viera lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, cómo estamos organizados, intentaría entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y entonces en ese análisis inverso iría descubriendo cómo, por ejemplo, lo que hoy son rascacielos fantásticos, hace 100 años eran casas de 3 pisos en blanco y negro, que no había coches en las calles, que hace 3000 años vivíamos en el desierto y había pirámides, y cómo mucho tiempo atrás todavía los primeros homínidos apenas pudieron escapar de una caverna para conquistar la superficie de la Tierra, ¿no? Y es ahí donde, de alguna manera, valoraría todo lo que hemos sido capaces de construir. El mundo en el que vivimos hoy está en gran medida constituido o basado en ciencias, en robótica, en informática. Basta abrir un bolso para ver, ¿verdad? La cantidad de cacharrería que tenemos dentro, ¿verdad? Y eso, y esas dos grandes disciplinas son herederas nobles de lo que han sido el desarrollo de la ciencia matemática desde la antigüedad y de la revolución industrial como, digamos, progenitor de lo que es la robótica. En ese estudio, en ese análisis inverso de lo que somos hoy y cuál ha sido nuestra historia previa a nuestro origen, el extraterrestre iría descubriendo todas las ramas del árbol de la ciencia, un frondosísimo árbol. Encontraría la medicina, la física, la química, llegaría a las raíces y en realidad se daría cuenta que en la raíz solo había un tiesto, que era la gran pregunta que tiene el hombre de intentar saber, ese ansia de saber que precisamente es un poco la definición de lo que es la filosofía, ¿no? Que es lo que nos trae hoy, ¿no? El amor por la sabiduría, esa necesidad de entender, de comprender. Descubriría también que en ese árbol hay algunas ramas muy especiales, como son las ciencias sociales, las humanidades, que son las que no solo nos han permitido construir edificios y artilugios, sino que nos han dado un poco las reglas de juego, han permitido desarrollar nuestra economía, el derecho, las reglas de convivencia que hoy permiten regular el mundo. Como he dicho, en el fondo de ese árbol del conocimiento, en la raíz última, está la filosofía como gran aventura del pensamiento, puesto que arranca de ese deseo de saber, de ese deseo de aprender. Nuestro amigo extraterrestre, si viera un poco lo que está pasando en los últimos años, se daría cuenta que está habiendo una aceleración enorme. El mundo se acelera, lo que ha cambiado en los últimos 10 años o 30, pensamos que hace 30 años no había ordenadores, o al menos no había en casas ordenadores. Pensar que ahora ya un ordenador es casi un cacharro viejo es algo inimaginable, ¿no? No sabemos cómo va a evolucionar. Estamos evolucionando tan rápido, nos podemos sentir orgullosos, pero a la vez nos deberíamos de sentir un poco preocupados, porque estamos evolucionando tan rápido que estamos incluso poniendo en riesgo nuestro propio futuro, ¿no? La propia habitabilidad del planeta para los humanos de aquí a varias generaciones, ¿no? El cambio climático. Por eso, el sistema educativo es la gran clave. Es el lugar donde los humanos tenemos que aprender, desarrollar un pensamiento crítico y de ese modo, entre todos, intentar no solamente entender hasta cómo hemos llegado hasta aquí, sino hacia dónde queremos ir. Si miramos los sistemas educativos, si ese extraterrestre analizara el sistema educativo, se sorprendería que humanos muy distintos, humanos aparentemente muy parecidos, en países muy distintos tienen sistemas educativos muy distintos también, y que los resultados son distintos. Todo eso está analizado hoy en día. Echáis manos de los rankings y bueno, pues ahí aparecen, ¿no? Los primeros países, me imagino que no se puede leer, ¿no? Pero aparecen China, Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong. Luego, por el lugar 25 aparece la media de la OCDE y España está por debajo, ¿no? Y Euskadi pues está también por ahí, ¿eh? Estamos bien, por supuesto que estamos bien. No estamos, sin embargo, con la élite.
y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El sistema educativo en España, como bien se sabe, sufre de falta de consenso, sufre de empujones administrativos, de prisas y de decisiones que, por supuesto, sería muy ligero evaluar aquí. Es sin duda evidente que cada vez se pide que el sistema educativo enseñe más cosas sin prescindir de nada y, claro, el riesgo que ocurre es pues darse cuenta que de repente pues lo que es la gran hermana filosofía pues ha quedado arrinconada en un segundo lugar de las optativas. No ocurre así con las otras grandes disciplinas como son las matemáticas, la estadística y la informática, que son tan necesarias hoy para manejarse en un mundo pues que, como hemos dicho antes, está basado en el principio de Galileo y, por tanto, tira en todo momento de las matemáticas, de los números y de lo que es hoy la versión informática de los mismos. Pero la filosofía y la ciencia siempre han ido unidas, no debería dejar de ser así, puesto que, como hemos dicho, a la hora de desarrollar un humano civilizado, que como nuestro amigo Charlton Heston, en caso de que se encontrara en un planeta nuevo ante aquellos simios a los que tuviera que convencer de su inteligencia, tendría que efectivamente echar mano no solamente del teorema de Pitágoras, sino de todo ese bagaje cultural al que hemos llegado hoy a través de ese gran camino de la filosofía, arrancando pues de aquellas escuelas clásicas de los pitagóricos. Bertrand Russell, otro gran científico, lo habréis visto es uno de los que aparece con más frecuencia, un profesor en Cambridge, aparece con frecuencia en la película reciente sobre la vida de Ramanujan. Él decía, la ciencia es lo que sabes y la filosofía es lo que no sabes. La filosofía plantea las grandes preguntas, la ciencia intenta dar esbozos de respuesta. Cada vez necesitamos un sistema educativo más integrador. Es cierto que es difícil hacerlo compacto, de modo que sirva para todo el mundo de la misma manera. Todos los esfuerzos administrativos están ahí, pero también hay cada vez una mayor demanda. Todos los grandes sabios en el mundo apuntan cada vez más en la misma dirección. Nos ha arrastrado la administración a una fragmentación del conocimiento y sería bueno poder volver un poco atrás, porque necesitamos seres humanos cada vez más que se hagan las buenas preguntas y que tengan esos elementos de respuesta, ¿no? Que nuestro cerebro se entrene en esas dos habilidades, la pregunta, ¿verdad?, de la filosofía y la respuesta de las ciencias. Al final es algo tan sencillo como intentar volver a los orígenes, ¿no?, donde vamos a encontrar siempre las buenas preguntas y también las pistas de cómo los que nos antecedieron echaron a andar ese árbol de conocimiento. Para acabar, citar, estamos en Gasteiz, otro verso en euskera, que en este caso de Josean Artxe, que yo creo que está escrito más bien pensando en el propio euskera, pero que todos conocemos y que en este caso sirve también perfectamente, ¿no? Iturri zaharretik, de la vieja fuente, bebiendo, edaten, beti ur berria. O sea, que es absolutamente compatible. No hay contradicción en esa paradoja de estar siempre bebiendo de la vieja fuente y que, sin embargo, el agua que bebemos sea permanentemente fresca y nueva, renovada. Eskerrik asko.